Olvida todo lo que crees saber sobre estar solo o acompañado, porque estás a punto de descubrir una ley invisible que gobierna tus relaciones, tus éxitos y tus fracasos más íntimos. Esto es una de las cosas más locas que vas a escuchar, pero aquí está el por qué funcionará para cambiar tu perspectiva, para siempre. La soledad y el anhelo. ¿Sientes a veces ese vacío, esa punzada de soledad, incluso rodeado de gente? Es humano. Anhelas conectar, sentirte parte de algo, compartir tu mundo interior. Buscas esa calidez, esa comprensión que parece disipar las sombras. Todos lo hacemos. Es una necesidad tan básica como respirar. Y déjame explicarte por qué esto es enorme. Esa búsqueda de conexión es el motor silencioso detrás de muchas de nuestras decisiones más importantes. Nos impulsa a buscar amigos, pareja, comunidad, a escapar del frío aislamiento, porque, admitámoslo, la soledad duele. Te lanzas, buscas esa conexión, te acercas a otros, compartes, te abres. ¿Y qué encuentras al principio? El primer pero, calidez. Encuentras alivio, risas compartidas, la sensación de pertenencia. Parece que has resuelto el enigma, ¿verdad? Te acercaste y el frío empezó a desaparecer. Te sientes validado, comprendido, has encontrado el refugio. ¿Qué buscabas? Pero, ¿es oro todo lo que reluce? ¿Qué pasa cuando esa cercanía se vuelve demasiado cercana? Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante y donde un viejo filósofo alemán nos dio una metáfora brutalmente honesta. ¿Estás listo para enfrentarla? El dilema del puercoespín. Me puse a investigar por qué estaba sucediendo este patrón. ¿Por qué la cercanía que tanto anhelamos a menudo termina hiriéndonos? Y me encontré con Arthur Schopenhauer y su famoso dilema del puercoespín. Imagina esto, un grupo de puercoespines en una noche helada necesitan juntarse para darse calor y sobrevivir. Por lo tanto, se acercan, pero al hacerlo, ¡ay!, se pinchan unos a otros con sus afiladas púas. El dolor los obliga a separarse, pero entonces el frío vuelve a atormentarlos, y así oscilan, acercándose por necesidad y alejándose por dolor. ¿Te suena familiar? Esa relación que se volvió asfixiante, esa amistad donde un comentario, sin mala intención, te dejó sangrando por dentro, esa familia donde el amor se mezcla con la crítica constante, esa sensación de ahogo cuando alguien invade tu espacio vital, tus pensamientos, tu autonomía. Esas púas no son físicas, claro, son las críticas, los malentendidos, las expectativas no cumplidas, los choques de personalidad, la necesidad de control, el miedo a la vulnerabilidad, las mil y una formas en que los humanos, buscando calor, nos herimos mutuamente. Me di cuenta de algo extremadamente interesante. Este dilema no es una falla personal tuya o mía, es una condición casi universal. Estaba escondido a simple vista. Schopenhauer, conocido por su pesimismo, usó esta metáfora para ilustrar la dificultad inherente a las relaciones humanas. Él creía que estamos condenados a esta danza incómoda entre la necesidad de compañía y el dolor que ésta inevitablemente trae. Una visión un tanto sombría, ¿no crees? Pero, ¿y si Schopenhauer solo vio la mitad del cuadro? ¿Estamos realmente condenados a congelarnos solos o a pincharnos juntos? ¿O existe una tercera vía, una forma de encontrar calor sin tantas heridas? Introduciendo la mentemorfosis, me negué a aceptar esa visión tan determinista, porque he visto personas que logran navegar estas aguas turbulentas con más gracia. ¿Cómo lo hacen? Empecé a buscar patrones, estrategias, y encontré una fórmula de 3 partes que ha convertido a personas frustradas en sus relaciones en maestros de la conexión equilibrada. Exactamente lo que tú quieres ser. Comienza con darle a tu necesidad de conexión exactamente lo que quiere, pero de una forma inteligente. Esto puede ser confuso, pero es en realidad bastante simple. No se trata de evitar las púas por completo, eso es imposible. Se trata de aprender a manejarlas, las tuyas y las de los demás. Yo llamo a esta táctica danza armónica o conexión consciente. Elige el que resuene más contigo. La estrategia de esto es encontrar ese punto medio, esa distancia óptima donde puedes sentir el calor del otro sin clavarte sus púas más afiladas y sin que tus propias púas hagan daño innecesario. Déjame explicarlo de manera simple.
desglosando la danza armónica. Hay 3 partes clave en esta danza armónica. Aunque todo esto es importante, mucha gente ya intenta hacer algo parecido intuitivamente, pero falla en los detalles cruciales. Por eso, la siguiente táctica hace toda la diferencia. Parte 1. El espejo interior. Autoconocimiento radical. La primera parte es simple, pero cambia el juego. Conoce tus propias púas. ¿Qué te irrita? ¿Cuáles son tus inseguridades? ¿Cuándo tiendes a reaccionar exageradamente? ¿Cuáles son tus necesidades de espacio y autonomía? Tienes que ser brutalmente honesto contigo mismo. No puedes navegar una relación si no conoces tu propio mapa interior, tus propios botones rojos. ¿Cuántas veces has reaccionado con enfado sin saber realmente por qué algo te molestó tanto? Ese es tu puercoespín interior pidiendo atención. Parte 2. El radar empático. Comprender al otro. Luego agregas este componente. Desarrolla una empatía activa hacia las púas del otro. Esto no significa justificar comportamientos dañinos. Ojo, significa intentar comprender desde dónde viene el otro. ¿Cuál es su miedo? ¿Su herida? ¿Su necesidad insatisfecha? Cuando entiendes, o al menos intentas entender, las púas del otro, tu perspectiva cambia. Dejas de verlo como un ataque personal y empiezas a verlo como una señal de su propia lucha interna. Imagina que un amigo cancela planes a último minuto. Tu primera reacción puede ser enojo, qué falta de respeto, pero si activas el radar empático, podrías preguntarte, ¿estará agobiado? ¿Tendrá ansiedad social? ¿Habrá pasado algo? Esto no excusa la cancelación, pero cambia tu respuesta emocional y abre la puerta a una comunicación diferente. Y eso transforma nuestras expectativas y nuestra forma de interactuar. Pero, sin el siguiente paso, estás descuidando lo más importante de la ecuación. Si te detienes aquí, solo con autoconocimiento y empatía, podrías volverte un felpudo emocional o un ermitaño comprensivo pero distante. Pero si te detienes, ahí crearía un gran problema. ¿Cómo conviertes esa comprensión en acción práctica sin salir herido o herir a otros constantemente? La clave final y la acción. Así que resuélvelo. Así, parte 3. Límites flexibles y comunicación asertiva. La danza. Aquí es donde la danza armónica cobra vida. Se trata de establecer límites claros pero flexibles y comunicarlos de manera respetuosa pero firme. Asertividad. No se trata de construir muros, sino de definir tu espacio vital y el del otro. Es saber decir, necesito un momento a solas, sin sentirte culpable, o esto me duele, sin atacar. Es negociar esa distancia óptima de la que hablaba Schopenhauer, pero de forma consciente y dialogada. Fórmula explicada rápidamente. Conócete tus púas más. Entiende al otro sus púas más. Comunica límites, la distancia justa, igual, danza armónica. Mientras investigaba eso, descubrí este secreto. Las personas con relaciones más sanas y duraderas usan constantemente este truco psicológico de ajustar la distancia conscientemente. No es algo estático, es un baile. Así es como lo hacen. Pasos clave de la parte 3. Primero, identifica tu necesidad. ¿Necesitas más cercanía o más espacio en este momento? Segundo, comunica con mensajes yo, en lugar de tú siempre me interrumpes, o acusadora. Prueba, yo me siento frustrado a cuando no puedo terminar mi idea. Expresa tu sentir y necesidad. Tercero, escucha activamente la respuesta del otro. ¿Qué necesita la otra persona? ¿Cómo percibe la situación? Cuarto, busca un punto medio cuando sea posible. ¿Qué tal si dedicamos X tiempo para hablar sin interrupciones? ¿O podemos encontrar un equilibrio entre pasar tiempo juntos y tener nuestro espacio? Quinto, sé flexible y reevalúa. Las necesidades cambian. La distancia óptima de hoy puede no ser la de mañana. La comunicación es continua. Para comparar, esto es como lo hacen las personas promedio. Reaccionan impulsivamente, se pinchan, se alejan resentidos, se congelan o simplemente aguantan hasta explotar. Un ciclo doloroso e ineficiente, resultando en relaciones tensas, superficiales o rotas. Pero así es como vas a hacerlo tú, aplicando la danza armónica, gestionando conscientemente esa distancia, buscando el calor sin las heridas innecesarias. ¿Sabías que la psicología moderna, como la teoría del apego de Bowlby, respalda esta idea? Necesitamos una base segura, cercanía, pero también la confianza para explorar el mundo.
autonomía. Encontrar ese equilibrio dinámico es clave para un bienestar psicológico saludable. Schopenhauer estaba describiendo, a su manera, una tensión psicológica fundamental. Esto podría ser el secreto de lo que está impulsando relaciones más profundas y resilientes y una mayor paz interior para quienes lo practican. Dominar esta danza no solo mejora tus relaciones, te transforma a ti, hacia el cierre. Así que ahí lo tienes. El dilema del puercoespín no tiene por qué ser una condena, es una invitación a conocerte mejor, a comprender más profundamente a los demás y sobre todo a aprender el arte de la danza armónica. No es fácil, requiere práctica, paciencia y mucha honestidad contigo mismo y con los demás. Habrá tropiezos, claro. A veces te acercarás demasiado, otras te alejarás más de la cuenta, pero cada intento consciente es un paso hacia relaciones más auténticas y menos dolorosas. Tú tienes la capacidad de elegir cómo manejar tus púas y cómo responder a las de los demás. Tienes el poder de buscar el calor humano de una forma más sabia, más consciente. No estás solo en esta búsqueda. Yo mismo estoy aprendiendo y practicando esta danza cada día. Y créeme, aunque a veces es desafiante, la recompensa en claridad y paz bien vale el esfuerzo. Espero que estas herramientas te sean tan útiles como lo están siendo para mí. Si esta reflexión te ha resonado, si te ha dado una nueva perspectiva sobre tus propias relaciones y tu búsqueda de conexión, dale a me gusta. Me ayudas enormemente a que este mensaje llegue a más personas que pueden necesitarlo. Suscríbete y activa la campanita si quieres seguir explorando juntos estas ideas filosóficas y herramientas prácticas para navegar la complejidad de la vida y encontrar tu propia fuerza interior. Y lo más importante, déjame un comentario abajo. ¿Cuál ha sido tu mayor desafío con el dilema del puercoespín? ¿Qué estrategias usas tú para encontrar ese equilibrio? Convirtamos los comentarios en un espacio de debate y aprendizaje mutuo. Recuerda, encontrar la distancia adecuada no es alejarte del mundo, es aprender a bailar con él. Nos vemos en el próximo video.